las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches, de nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno, de acuerdo a las publicaciones de ABC Color que estuvimos analizando la gestión de la viceministra de Tributación, vamos a hablar de recaudar no basta. Las observaciones a la gestión de la subsecretaria de Estado de Tributación, algunos aspectos importantes y sobre todo la defensa del contribuyente. Y hemos invitado a la licenciada Alba Talavera para que nos hable del proyecto de ley que se ha presentado y que pretende modificar el sistema de multas, sanciones, infracciones, fiscalizaciones, etc. Pero en primer lugar queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que apoyan la formalización de la economía a través de este programa y permiten que el mismo llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapar la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power 4, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Y Vicio, déjame uno. Y recuerde, ingrese a nuestra página web que tenemos en pantalla, www.ruoti.com.py, donde podrá ver nuestra tienda online, nuestros cursos. Atención, la segunda convocatoria para ser especialistas en impuestos, especialistas en auditoría, máster en tributación, auditoría, comercio internacional, también la parte de comercio nacional, la parte de contratos, legislación y práctica laboral, van a iniciar en nuestras sedes. Recuerde también nuestro programa Educación Tributaria en YouTube y si aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, vamos a cerrar 2 meses para reabrir con 250 metros cuadrados más, prácticamente el doble, así que si aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos de fin de año, tenemos promociones especiales. Ingrese a Villa Jardín, su cumpleaños. A mí me encanta festejar todos los eventos y compartir con la gente en una noche distendida y en un ambiente agradable como el que le ofrece Villa Jardín. ¿Y por qué hablábamos de recaudar no basta? Porque la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene muchas facultades. Una de ellas es la de recaudar, pero también actúa como instancia administrativa, es decir, tiene por la Constitución, por la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda y por la Ley 125, la primera parte habla de la parte impositiva, pero la segunda parte habla de la administración del sistema tributario, en donde se rige por las reglas del derecho administrativo. Todo lo que no le está permitido a la viceministra de Tributación en esta parte de la ley, le está prohibido. Y parece ser de que lastimosamente se está centrando esta administración en recaudar a costa de violación de los procedimientos expresamente establecidos por ley. Ejemplo, la propia ley dice, excepto para la sanción por mora, para aplicar cualquier otra sanción, aunque sea contravención de 1 millón de guaraníes, se requiere la apertura de un sumario en donde el contribuyente se defienda.
Eso es lo que no se está haciendo de la administración tributaria, como por ejemplo mantener el secreto de las actuaciones, el acceso a la información, y hay obligación de publicar todo en la página web de la Subsecretaría de Estado de Tributación. No se están cumpliendo con las resoluciones de sumarios, con la devolución de crédito fiscal, con la contestación de las consultas vinculantes, con el debido conocimiento de las disposiciones reglamentarias. Las reglamentaciones están mal, se derogan, unas salen otras. Estamos ante un caos de resoluciones y reglamentaciones que llegan tarde. Por eso, esas son algunas de las observaciones a la gestión de la SED. Y ahora, luego del corte, vamos a tener la presencia de la licenciada Alba Talavera para seguir conversando sobre estos u otros temas. Recuerde, recaudar no basta. Es necesario que se cumpla el procedimiento tributario, es necesario que los contribuyentes sean escuchados, se responda a las consultas, se respondan a los sumarios y que se cumplan los plazos de devolución de impuestos o plazos que tiene el contribuyente en garantía de sus derechos. Vamos a un corte y seguimos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y volvemos aquí en Educación Tributaria paso a paso para hablar de este tema importante. Administración tributaria, sus defectos, los problemas y los inconvenientes que están teniendo los profesionales, esta cantidad de lluvias de proyectos de ley. Y justamente invitamos a la licenciada Alba Talavera, quien estuvo bastante tiempo aquí también en nuestro programa, para compartir con ella algunas de las inquietudes de la ciudadanía. Y reitero, yo solamente me hice eco de aquello que en la práctica, en la realidad está sucediendo. Las esperanzas que teníamos de esta nueva administración tributaria, que cumpla todos los roles y que sepa administrar la Subsecretaría de Estado de Tributación. Administrar es delegar, es que cada departamento pueda cumplir sus obligaciones y confiar en la capacidad de los funcionarios públicos que llevan adelante esa tarea de las fiscalizaciones. Bueno, buenas noches, Alba. Buenas noches. Te dejo ahora a vos porque yo ya hablé mucho. Primero, un gran placer tenerte de nuevo por aquí. Estuviste bastante atareada, cambiando de aquí para allá, pero siempre en ejercicio de la profesión y también siempre lo que tratamos es la defensa de los intereses. En este caso, en forma particular tuya, la defensa también y la profesionalización de los contadores y de los auditores. Primera pregunta, Alba. ¿Qué te parece a vos y por qué pensás esta reacción de la viceministra de Tributación de decir todas las auditorías tributarias están mal, todos los auditores tributarios no cumplen con sus obligaciones porque no puede haber contribuyentes que cumplan con todas sus obligaciones, vamos a exigir estos y otros requisitos y luego, si no quieren cumplir esto, vamos a eliminar la auditoría externa obligatoria? Empecemos por la última parte. ¿Es necesaria la auditoría externa obligatoria o por lo menos conveniente y en estos años ha tenido sus efectos? Sí, Nora, por de pronto quiero decirte una cosa muy importante. ¿Verdad? Ya una colega mía es también mi compañera de trabajo, vamos a decirle, las dos enseñamos en la Universidad Nacional de Asunción. Yo creo que de repente a lo mejor está mal asesorada, pienso que por ahí viene la cosa, pero yo creo que hay que también darle el reconocimiento de que el tema de la auditoría impositiva externa, Nora, yo te voy a responder un poquitito, es muy importante. Si bien es cierto, como siempre te suelo escuchar también a vos decir, y es también criterio mío, de que la fiscalización de la auditoría de parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, eso es indelegable. Claro. Eso es indelegable. Pero ayuda muchísimo, Nora. Claro. Especialmente, no hay que generalizar. Yo creo que hay auditores y auditores que probablemente tengan razón, pero tampoco se puede generalizar, Nora, ¿verdad?
porque realmente el problema subsista en que nuestra profesión no tiene regulación, es decir, los honorarios no están regulados. Entonces yo conozco, es cierto, y todos los colegas me van a dar la razón, hay muchas auditorías que realmente se cobran una cantidad ínfima, que probablemente por eso decir, bueno, con esa cantidad no se puede hacer una verificación. Una verificación Aparte, principal. Yo lo que creo que hay una confusión entre una auditoría que se realiza por muestreos y una verificación integral. Desde mi punto de vista, yo siempre fui una persona muy crítica a la auditoría. ¿Por qué? Porque suelo decir que en la auditoría se da también una trilogía dictatorial. ¿Por qué? Porque el auditor debe decir o debe tomar el criterio que tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación, que puede estar equivocada, incluso que sus resoluciones pueden ser violatoriamente, o sea, abierta en forma abierta, violar la Constitución Nacional. Y por otro lado, el contribuyente se ve obligado a tomar la postura del auditor, porque caso contrario le va a venir un informe negativo y eso le va a influir con salvedad. Eso le va a influir hasta, no solamente en la parte tributaria, sino hasta para presentarse en una licitación, hasta para conseguir un crédito. ¿Por qué? Porque los bancos, aunque no sea obligatorio, piden ese informe de la auditoría para ver el cumplimiento razonable de las obligaciones. Entonces, en realidad, hay un círculo vicioso ahí entre lo que piensa la Subsecretaría de Estado de Tributación, lo que debe hacer el auditor y lo que le impone el auditor a la administración, al contribuyente. Pero por otro lado, eso ha servido para que los contribuyentes se vayan ordenando y para que los contribuyentes puedan tomar otro tipo de decisiones. Me pasó a mí también. Cuando yo no tenía auditoría externa obligatoria, bueno, se hacían las cosas perfectamente tributariamente, pero a lo mejor no tenía la información contable que me decía, mira, acá, este crédito fiscal está acá, esto aquí, esto aquí, esto acá. Y la información que me da ese auditor tributario no se relaciona solamente con el cumplimiento de los impuestos, si va a ser una verdadera auditoría. Yo separaría en dos. Las auditorías que verdaderamente se hacen y las auditorías que solamente se firman. Ahí está. A eso quiero llegar, Nora, y me estoy refiriendo a todos mis colegas. Realmente una auditoría bien hecha, vamos a decir, cumpliendo con todos los requisitos, con las normas internacionales de auditoría, las mías, entonces eso tiene que traer un buen resultado. Vos mismo acabas de decir, cuando uno hace una auditoría, de repente detecta, ¿verdad?, que no se han practicado las retenciones, que las retenciones no se hicieron llegar a tiempo, se determinan, por ejemplo, que las conciliaciones bancarias no están bien hechas. Hay empresas que ni siquiera realizan conciliaciones bancarias. Es decir, yo creo que ayuda muchísimo la auditoría impositiva bien elaborada, bien hecha, por un profesional que realmente cumple con su función de auditor, ¿verdad? Pero si yo simplemente me voy a auditar una empresa a los efectos de cobrar, como se dice vulgarmente hablando, vender dictámenes, eso no está bien, ¿verdad? Por eso yo creo que esta auditoría impositiva es muy importante, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, ayuda a las empresas a conocer su verdadera situación, inclusive a controlarle también muchas veces al contador, que a lo mejor muchas veces sin querer, ¿verdad? Sin querer está realizando mal algunas operaciones, algunas registraciones, algunas imputaciones. Entonces eso le ayuda para que en los siguientes años vaya mejorando, Nora. Desde tu punto de vista, ¿qué pensás que puede pasar con el libro quinto, en donde claramente están las obligaciones de la Subsecretaría de Estado de Tributación? Porque cuando la ley dice la administración tributaria, entiéndase la Subsecretaría de Estado de Tributación, entiéndase la viceministra de Tributación, en donde le obliga a responder en plazo a las consultas vinculantes, le obliga a no aplicar multas, salvo la sanción por mora. En todos los casos se debe abrir sumario administrativo, que es letra muerta. Le obliga a responder la cantidad de consultas, porque eso forma parte de su obligación expresa. ¿Cómo puede ser, desde tu punto de vista profesional, que en un año se hayan publicado, y no sabemos qué dictó, ni sabemos cuánto hay, solamente 20 consultas vinculantes, y que en un año solamente se hayan resuelto, un año hablamos 10 meses en realidad,
se hayan resuelto solamente 28 sumarios. ¿Cómo puede ser que nosotros, la ciudadanía, no podamos saber por qué y cuánto hay pendiente de resolver? ¿Qué te parece a vos? ¿Ella o no tiene conocimiento de sus obligaciones o qué es lo que está pasando y la importancia de que se respondan esas consultas vinculantes como derecho del contribuyente e institución realizada a favor del contribuyente? Yo te voy a hablar como profesional que ejerzo mi profesión. O sea, en hora que yo estoy en el real ejercicio, por eso que muchas veces vengo en representación de los contadores que muchas veces sufren la caída del sistema Marangatú, ¿verdad? Y otros problemas que normalmente se suscitan. Ahora bien, lo que yo me estoy dando cuenta en la práctica, lo que está sucediendo conforme, porque yo tengo auxiliares que van a realizar los trámites, ¿verdad? Falta gente en la Subsecretaría de Estado de Tributación, es decir, falta recursos humanos, profesionalización de recursos humanos de personas, de abogados que atiendan esta consulta vinculante, porque es escasa la cantidad de recursos humanos con la que cuenta la SED. Por ese lado yo estoy partiendo realmente. Sí, ¿verdad? acá justamente ahí te quería interrumpir. ¿Por qué? Porque, como le comentaba a Alba fuera de cámara, estoy haciendo mi tercera maestría en Hacienda Pública y digo, Dios mío, muchos funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, para dar algunos nombres, por ejemplo, Fabián Domínguez y otros han hecho esa maestría. Y yo le digo, pero Fabián, ¿cómo vos hiciste esta maestría que a mí me lleva a estudiar desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada, casi todos los días? ¿Y cuántos técnicos de la SED hicieron? Muchísimos técnicos de la SED preparados. ¿Pero qué pasó? Tuvieron que abandonar sus funciones y tengo la carta de uno de ellos que justamente dice, que no puedo dar el nombre, dice, al resumir tus opiniones, qué palabras tan acertadas, por fin alguien se anima a explayarse en honor y defensa de los técnicos y grandes profesionales de la SED radiados al ostracismo al sacar a luz tantas injusticias y arbitrariedades que se cometen en esta institución tan cara a mi afecto. Y dice, nosotros nos fuimos a capacitar, nosotros nos fuimos a aprender la nueva administración tributaria al servicio del contribuyente, pero no nos hacen caso. No solamente que no nos hacen caso, nos han mandado a diferentes funciones. Claro. Es muy importante centrarnos también, Nora, en el proyecto de ley que ya está dentro del Poder Legislativo, los cuales hablan de tres aspectos muy importantes: las infracciones y las sanciones tributarias, las facultades de la administración tributaria, así como las tareas de fiscalización y control. Y también dentro de eso tenemos las infracciones y sanciones, es decir, el libro quinto se modifica prácticamente todo. Seguimos con las modificaciones, todavía no tenemos reglamentación del IRAGRO. 4 meses hace que está vigente este impuesto y sigue modificaciones. Pero ¿qué te parece si a la vuelta del corte justamente hablamos? Pero recuerde, usted señor televidente, mire nuestra página web, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py. Aquí en nuestra tienda online usted podrá ver todos los materiales y queremos recordarles, aquí está nuestro análisis de impuesto al valor agregado, el nuevo IRAGRO, IVA agropecuario. Y queremos dar una sorpresa. 28 de mayo empieza la Expo Feria del Libro. Esté atento. Acá usted puede bajar incluso el índice de todos los libros y por favor los docentes incentiven justamente a que se pueda leer con estos libros y por supuesto también en nuestro programa Educación Tributaria Paso a Paso. Recuerden que tenemos en YouTube, usted puede ver en YouTube todos los programas gratuitamente las veces que quiera y por supuesto acceder gratuitamente también a nuestras láminas del programa. Así que si se enganchó tarde hoy, Educación Tributaria Paso a Paso, y vamos a un corte y volvemos aquí con este tema y otros que le afecta a usted como contribuyente, como profesional y como ciudadano. Vamos a un corte. Volvemos con más Educación Tributaria Paso a Paso en compañía de la licenciada Alba Talavera para hablar de este proyecto de ley. Este proyecto de ley que
tiene, como bien lo explicó Alba, la parte de sanciones al contribuyente. Desde mi punto de vista personal, las sanciones a los contribuyentes que efectivamente incumplen con sus obligaciones previa defensa, no simplemente que se le diga, vos sos un contribuyente que no cumplís, previa demostración de ese incumplimiento, deben ser castigadas. No estoy a favor de la criminalización de las infracciones tributarias, es decir, que uno vaya a la cárcel por evasión. El tema de la prejudicialidad, no estoy de acuerdo que no exista prejudicialidad. Yo tengo mi tesis sobre eso, que es otro tema, otro día podemos discutir, porque simplemente la liquidación de impuestos es un procedimiento mucho más grande y sí estoy de acuerdo en infracciones, pero no en atribuciones de fiscalización que son intervencionistas, es decir, que implican ya una intervención y en muchos casos puede implicar la quiebra y el cierre de un negocio. A ver, Alba, ¿cuáles son los puntos que más te preocupan de este proyecto de ley que tenemos que ver qué pasa con el mismo? Yo estuve analizando, Nora, desde 3 puntos de vista, ¿verdad? Y tenemos las infracciones y las sanciones tributarias. Y en las infracciones tributarias habla de mora, infracción tributaria grave, sí, entre las cuales, por ejemplo, se encuentran el no pagar en tiempo y forma las retenciones, el pagar a medias, es decir, pagar no el monto completo, sino una parte de las retenciones. Eso se considera como infracción tributaria grave. Sí. Después tenemos la contravención tributaria, que es otro tipo de sanción. Y para las sanciones, Nora, se toma como referencia para las sanciones, porque las sanciones pueden ser principales y complementarias. Sí. Para las principales son sanciones pecuniarias en donde se toma como referencia el modelo de código tributario propuesto por la OEA y por el BID. Sí. Entonces, en este sentido encontramos nuevas figuras, nuevos términos, en donde hablamos de multa fija, ¿verdad? Días multa y multa proporcional. Ahora, que dicho sea de paso, sí, evidentemente están muy desactualizados porque ese modelo ya es muy, pero muy viejo. Hoy tenemos que usar otros modelos tributarios porque eso en la doctrina internacional ya es del año 76. Es un proyecto ya perimido. Hoy los controles, hoy están las reglas de la OCDE para la fiscalidad tributaria internacional porque todo se hace a través de Internet. Y las reglas son otras, ya no hay que usar ese modelo de código, las reglas son otras. A mí lo que me preocupa, Nora, es de repente algunas cosas que nos afectan en el ejercicio de la profesión. Claro. Y por sobre todas las cosas le afectaría de darse esto, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero a los contribuyentes. Claro, ¿por qué? Porque dentro de las sanciones complementarias encontramos suspensión de establecimiento hasta un máximo de 30 días corridos. Sin sumario previo. Si bien es cierto que, bueno, a ver, voy a cerrar algunas no, que de acuerdo si son fábricas, frigoríficos, etcétera, no voy a cerrar, pero ¿qué sucede con aquellas que no son frigoríficos y que realmente se cierran por 30 días corridos? Ahí comienza la burocracia. Tenemos que avisar a la Subsecretaría de Estado de Tributación suspensión temporaria, tenemos que avisar al Instituto de Previsión Social. Y aparte, pregunto, ¿qué necesidad hay de cerrar si uno debe impuestos, menos va a poder generar los recursos para poder pagar esos impuestos? Se puede fiscalizar sin necesidad de cerrar. No, a mí lo que me preocupa es ya otro aspecto también, Nora. A mí me preocupa, por ejemplo, los empleados que van a dejar de trabajar también durante ese tiempo, ¿verdad? Sí. Probablemente se va a tener que pagarle porque es por causa justificada la suspensión, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular encontramos, por un lado, eso tenemos. Después tenemos, por ejemplo, la pérdida de subvenciones públicas o el derecho de obtenerla, así como también la inhabilitación para participar en licitaciones públicas y pérdida de incentivos fiscales o el derecho de acceder a ellos. Es decir, aquellas ONG que caigan dentro de estas sanciones e infracciones, ya automáticamente se les suspenden las subvenciones. Y acá viene una parte, la más importante de toda, que yo la considero por la práctica, ¿verdad? La contravención tributaria. Sí. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es la contravención tributaria? Es la transgresión por acción o omisión de normas tributarias, que son amplias, ¿verdad? Por un lado tenemos multa de hasta 300 jornales, 21.046.800 guaraníes, por no expedir factura, expedir con errores, libros, no tenerlos dentro de los plazos establecidos, entre otros. Tenemos multa de hasta 100 jornales, 701.560, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estamos proporcionando o dando una información errónea, una información a destiempo, cuando tenemos atraso en nuestros libros contables, y una multa hasta 20 jornales, por ejemplo, de 1.403.000 por presentar declaraciones juradas fuera de los plazos exigidos. Y ahí te voy a decir algo, Nora. Viste que en abril salió la resolución general
número 25, Sí. que habla de fiscalización y control. Eso se tiene que rever. La RG 7, que habla de la parte de las multas, también se tienen que rever, porque tienen otros parámetros, otros cálculos, otros montos de lo que dice dentro de este proyecto de ley. No solamente eso, hoy está vigente la ley, Sí. el libro quinto con su procedimiento. Justamente uno de los temas que se nos que nos pasaron los contribuyentes compartiendo sus inquietudes es los temas conflictivos con la devolución del IVA al exportador. Nosotros debemos necesariamente tener un sistema tributario favorable a las exportaciones. Cualquier manual de Hacienda Pública moderna te dice que solamente debe cobrarse IVA en el país de destino, es decir, si se va a consumir acá. Si se va a exportar, no debe aplicarse el IVA y para ello justamente existen los mecanismos de devolución. Estaba muy bien reglamentado, dispuesto en la propia ley, pero posteriormente salió una reglamentación que es totalmente contraria a lo que dice la ley. Algunos, solamente para comentar algunos problemas justamente con eso, claro, y que están relacionados también, excesivos trámites burocráticos para la aceptación del DIR, documentación inicial requerida. Los plazos para el exportador de 60 días pasaron a 210 días hábiles en condiciones normales. Improcedencia de la no devolución de los créditos fiscales calificados de omisos o inconsistentes o irregulares, obligación de la administración tributaria de cumplir con los plazos legales, pero nada pasa, no hay sumarios, no respeto a la figura del auditor externo, obligación del contribuyente de mostrar que los bienes llegaron a destino, es decir, prácticamente es letra muerta esto que está en la propia ley. ¿Qué pasaría con una nueva ley? Nora, yo lo que te quiero decir también desde ese punto de vista, que ellos habrían hablado de la creación de un canal verde. Así ¿Qué es es. canal verde, verdad? Hay personas, y conozco clientes míos también, que recuperan crédito tributario, Sí. ¿verdad? Y que prácticamente nunca tuvieron, vamos a decir, problemas, ¿verdad? Siempre hay problemitas, algunas impugnaciones, ¿verdad? Pero son contribuyentes que realmente demuestran que cumplen con, Claro, así con sus obligaciones tributarias. Entonces, ese canal verde, entonces dice, bueno, Nora Ruoti, Alba Talavera, bueno, esto siempre, la verdad que encontramos algunas pequeñas impugnaciones, entonces a esto le vamos a dar un tratamiento más rápido. Yo creo que eso hay que tener, porque es un premio No para el solamente contribuyente eso, que claro. cumple. Acá no existe un respeto al contribuyente y eso está establecido en la ley 5061, que aún no se ha implementado. Existe eso, es decir, antes de estar implementando las reformas que se aprobaron el año pasado, estamos reformando de nuevo. Sí. No, así mismo es. Y volviendo a nuestro tema, Sí. hay facultades de la administración tributaria porque hay que ir pareando los artículos Claro. del proyecto de ley con el anterior, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos que en el numeral 7 de este artículo 189 de este proyecto de ley, Sí. habla de incautar o retener provisoriamente por un plazo de 30 días libros, archivos, documentos, registros o manuales computarizados. Este plazo puede ser prorrogado. Y otra cosa que habla también dentro de este mismo artículo es decomisar provisoriamente hasta un término de 30 días las mercaderías almacenadas o en tránsito que no cuenten con los documentos que acrediten Eso su es adquisición. totalmente inconstitucional porque cualquier decomiso tiene que estar autorizado Sí. por la autoridad competente, no por una autoridad de la administración. Entonces, esto necesariamente, este proyecto requiere de tomar medidas serias y ver el sistema tributario que tenemos. Quería preguntarte otra cosa, Alba. Sí. Acá dentro de las consultas, los comentarios que nos hicieron llegar los contribuyentes a través de nuestra página web, Sí. dice, por ejemplo, tengo el caso de un contribuyente que por un procedimiento interno que tiene en la SED, le anularon su fraccionamiento de IVA que tenía cumplido en forma impecable. Le recalcularon los intereses, aplicaron un pago, otro pago y hoy ese contribuyente que estaba en regla, estaba pagando el fraccionamiento aprobado por la SED, se encuentra desesperado, dice, ya que necesita con urgencia el certificado de cumplimiento tributario y eso es una muestra más de lo que se denomina dictadura del formulario y de los procedimientos internos.
externos. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el derecho tributario forma parte de una rama del derecho público que tiene sus propias reglas. La viceministra de Tributación tiene que realizar actos regulares conforme a las potestades. Y en un Estado de Derecho no se puede atribuir la totalidad de los poderes a una repartición o a una persona. Es decir, en este caso, la Subsecretaría de Estado de Tributación tendría la prerrogativa legislativa porque reglamenta lo que quiere, en contra de lo que dice la ley. La ley dice una cosa y el reglamento va por otro lado. Imagínense lo que pasa en la parte de devolución de crédito fiscal. Claramente la ley establece un procedimiento, artículo 217, y en una reglamentación me dice que hasta 210 días pueden tardar. Entonces, se tiene que tomar en serio porque estamos hablando de no solamente intereses tributarios, sino estamos hablando de la economía. Estamos hablando de que usted, señora, pueda seguir con su trabajo, de que usted, pequeño empresario, pueda desarrollar una actividad lícita que le permita mantener a su familia. Entonces, si hay seguridad y si no hay seguridad jurídica tributaria, las empresas van a empezar a estancarse justamente para no tener estos inconvenientes o no estar supeditados a A, B o C cuestión, ¿verdad? Estos son efectos de la misma causa, Nora. Volvemos otra vez a que falta recursos humanos, ¿verdad? Abogados capacitados que traten este caso en particular, por ejemplo, Nora. Se va a ir el contribuyente, se va a ir su contador, se va a sentar al lado del abogado y ahí mismo se le tiene que resolver su problema. Es decir, volvemos otra vez al problema. Personalmente lo que he visto y lo que me han comentado los profesionales, los alumnos, etcétera, en estos 10 meses, no es que falten profesionales, sino que los profesionales de la Subsecretaría de Estado de Tributación que tienen conocimiento y se capacitaron y también otros profesionales no son tenidos en cuenta ni son llamados a consultados. Para mí se está actuando en forma sumamente dictatorial. Es decir, yo no puedo, como encargada de una empresa, encargarme del depósito, de la publicidad, de la distribución, de la comercialización, de la producción. Esto es lo que está pasando. Existen las unidades que están en la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda y que esas unidades, yo me tengo que reunir como presidenta, como viceministra y decir, bueno, a ver vos, Departamento de Consultas Vinculantes, ¿cuántas consultas vinculantes tenés? ¿Cuántas sacaste? ¿Por qué no sacaste esto? Pero son insuficientes. Entonces, son insuficientes. habría que, yo creo que hay una inmensa cantidad de funcionarios, pero están mal distribuidos, mal asignados a sus funciones. Eso probablemente puede ser. Están mal asignados a sus funciones, porque no se ha hecho una reorganización. Un organigrama de funciones. Un organigrama, no solamente un organigrama, sino no se ha hecho una selección de los mejores profesionales de adentro y de afuera, para no contratar más, o tercerización de ciertos servicios o consultorías, y es ahí donde estamos justamente bastante mal. Tercerizar la consultoría. Eso es una también podría, pero los consultores que yo conozco que están trabajando son todos consultores externos, no forman parte del país. Es más, cuando justamente se tienen proyectos de ley, de resoluciones, se toman terminologías que no tiene nuestra ley y uno mira, pero ¿qué es lo que está reglamentando esto? Acá no existe el Consejo de Administración Tributaria, no existe el Consejo de Administración, ese es un órgano que existe en el país donde el consultor está tratando de materializar. Lo mismo pasó con los institutos superiores, solamente pusieron a las universidades, solamente reconocían los títulos universitarios, cuando la propia Constitución Nacional dice que las dos instituciones que pueden dar título de posgrado son los institutos superiores que son especialistas en temas de posgrado y las universidades, y en una reglamentación se pone algo que viola la propia Constitución Nacional.
¿qué pasa con este tema del formulario? Sí. Porque resulta que estos formularios, yo le llamo la dictadura del formulario, porque el formulario automáticamente me desapodera de una parte del crédito o de la otra parte del crédito. Aquellos, por ejemplo, me comentaban algunos contribuyentes del IRAGRO que al cambiar del régimen presunto al general no le aparece su crédito fiscal. Y como yo le trato de explicar a mucha gente, no es que vos agarrás nomás y te autoasignás un crédito fiscal, sino todos dependemos de ese sistema informático. Claro, por y ese supuesto. sistema informático automáticamente me aplica una multa y no hay forma de que vaya atrás. En el IRAGRO tiene que asumir. Claro, tiene que asumir y no asume. El de los 6 últimos meses. Tendría que asumir, ¿verdad? Porque Pero eso es lo que justamente tenemos el decreto. de que no está asumiendo. Bueno, ¿qué otros problemas tienen los profesionales contables y los contribuyentes justamente en el ejercicio de sus funciones? Porque al final, ¿quién es el que recibe justamente una advertencia? Una llamada de atención. Una llamada de atención, una advertencia es, ¿pero qué pasa? Yo te contraté a vos para algo y vos no estás haciendo esto. Hay ¿verdad? una parte que a mí me preocupa de sobremanera, Nora, y aprovecho tu programa. El artículo 208 habla, por Sí. ejemplo, y atendé lo que dice, Sí. las declaraciones juradas y sus anexos en caso de error Sí. podrán ser modificadas una sola vez y dentro de un plazo de 12 meses. Cumplido dicho plazo, cualquier modificación solo podrá ser realizada con autorización de la Administración Tributaria. Es decir, yo te digo que en la práctica no es así, Imposible, Nora, claro. porque vos sabés bien, nosotros tenemos los despachantes que te traen tarea sus documentos, los propios contribuyentes que te traen tarea sus documentos. Es decir, esto es prácticamente imposible. Y no de solamente cumplir. eso, el cumplimiento de la obligación es anual. Y en el IVA es mensual, pero una vez que vos rectificás te aplican todas las sanciones. O sea, no puede haber una imposibilidad de presentar las rectificativas. Diferente es el caso de la rectificativa cuando ya una persona, un contribuyente, es objeto de una fiscalización tributaria. Yo estoy de acuerdo, Nora, que de repente si ellos encuentran inconsistencia, tienen facultades para fiscalizarte en forma puntual y Claro. luego integral, ¿verdad? Es decir, que apliquen y que permitan por lo menos mínimamente, como antes lo hacíamos, hasta 3 rectificativas. Pero una sola rectificativa es imposible de No cumplir. tiene que haber No límites se de puede. rectificativa porque esa es una garantía del contribuyente. Si esa rectificativa trae inconvenientes, pues pagará las multas, los intereses y los recargos, así como lo determina la propia ley. ¿Qué le parece si vamos a un corte y seguimos con más educación tributaria paso a paso, comentando algunos de los problemas de los contribuyentes y justamente la falta de definiciones de cuestiones sometidas a consideración de la administración tributaria? Vamos a un corte. Y volvemos aquí en Educación Tributaria paso a paso y queremos recordarles a toda la familia, miren lo que tenemos en pantalla, la 20ª Libroferia Asunción 2014 del 28 de mayo al 8 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal López. De domingo a jueves estaremos desde las 10 a las 21 horas y de viernes a sábado desde las 10 a las 22 horas. ¿Podés creer, Alba, que Emprendimientos Nora Ruotti, empresa dedicada a la edición de libros para tratar de fomentar la cultura tributaria, no solamente la cultura tributaria, sino la cultura empresarial, cumple 15 años? Tenés que bailar el Estamos vals. cumpliendo, tengo que vestirme de quinceañera y bailar el vals, me Claro que encanta eso. Así que esperemos que nos visiten en nuestro stand, vamos a tener ofertas y vamos a tener por nuestros 15 años días de liquidación en donde los libros no van a ser liquidación, van a ser entregas prácticamente gratuitas, en donde usted va a poder entrar a nuestra página web www.ruoti.com.py y mirar el libro Lecciones, en lugar de que salga 220.000 guaraníes, va a salir 40.000 guaraníes. Entonces, pucha, qué para bueno. que vayan, Una vamos a hacer oferta. una prácticamente liquidación menos del costo para que puedan justamente tener estos materiales y atención profesional. A los estudiantes también, Y estudiantes. Es muy importante. Y también los profesores, porque si el profesor no exige, el estudiante no se le va a ocurrir a
adquirir estos libros. Así que le esperamos en la Libroferia Asunción del 28 de mayo al 8 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal López. Bueno, ¿qué otros inconvenientes tiene este proyecto de ley? Y también quería saber si dentro de los profesionales hay algún movimiento, qué está pasando con el Colegio de Contadores, qué está pasando con los demás gremios, sobre todo con estos temas que son bastante complicados llevar a cabo el ejercicio de la profesión en estas circunstancias. Y esto amerita, Nora, una reunión con todos los profesionales que integramos el Consejo Profesional del Colegio de Contadores para analizar algunos de los artículos que yo te había señalado, que en realidad no es crítica, sino más bien modificar, flexibilizar algunos artículos y adecuarlos a la realidad, a la práctica de los que estamos ejerciendo realmente la profesión, sí. Porque lo que ejercemos la profesión sabemos qué se puede y qué no se puede hacer, Nora. Lastimosamente es así, uno tiene que estar en la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa totalmente distinta es la práctica. Y un elemento que muy importante también es que se pierde el secreto bancario, Nora. Eso es también algo muy importante que hay que señalizar, que se pueden pedir, entre las facultades también está, la de solicitar el acceso a la información proveído a las entidades bancarias, financieras, seguros, casas de cambio y cooperativas. Bueno, te comento pero que acá tiene que ser bien limitante lo que están solicitando, por eso, de acuerdo al fin que persigue. Eso es una de las reglas de la OCDE para la transparencia fiscal internacional. ¿Por qué? Sí. Porque la tributación va cambiando. Hoy en día no es que se hace la entrega, la factura, hoy se vende por internet, se vende por comercio electrónico, hay empresas que existen simplemente en el ciberespacio y por eso justamente las reglas deben armonizarse. Por eso no se trata simplemente de recaudar, como dice el título de hoy, sino se trata también de crear políticas favorables para el desarrollo de nuestro país, de crear alternativas que sean fáciles de cumplir al contribuyente. Te pregunto, Alba, la renta del pequeño contribuyente, el IRPC. Una empresa una persona física puede legalizar su negocio para facturar hasta 500 millones de guaraníes pagando tan solo 3%. Pagando ese monto puede acceder a créditos, a cooperativas. ¿Por qué ese impuesto no es difundido dentro de los gremios, dentro de las asociaciones? ¿Y por qué no se puede potencializar la formalización del país a través de los pequeños y seguimos con los grandes problemas? Muchas veces hemos dicho, atención administración tributaria, no hay que capacitar a los contribuyentes de renta personal, porque esos tienen posibilidades de pagar una capacitación. Por supuesto. A las pequeñas empresas que pymes. son que son nuestra esperanza de producción y que justamente con el IVA agropecuario, que no va a ser nada fácil, pero es necesario, se requiere trabajar en una conciencia tributaria. ¿Por qué dentro del gremio de los profesionales contables, por ejemplo, tampoco se habla de formalizar a través de la renta del pequeño contribuyente? No, yo te voy a atajar un poquito ahí, Nora, y te voy a decir, antes que nada, aprovecho también nuevamente tu programa. El Colegio de Contadores está dentro del tema de la formalización, se está dictando cursos de impuesto a la renta del pequeño contribuyente. En estos primeros meses, enero, febrero y marzo, antes del vencimiento, se estuvo capacitando a las personas sobre el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, ¿verdad? Yo creo que por ese lado ya tendemos a la formalización, el colegio tiende a la formalización y va a apoyar a la subsecretaría siempre y cuando, ¿verdad?, no salgamos de las normas, de las reglas o de repente no se pueda incumplir alguno de los requisitos que ellos están exigiendo. Y quiero decirte una cosa muy importante también. En el tema, por ejemplo, de la fiscalización, Nora, ellos estaban, en el artículo anterior del libro quinto decía de que uno, si no estaba de acuerdo, podía pedir una reverificación. Y que la subsecretaría, ¿verdad?, si encontrase, por ejemplo, de que los fiscalizadores actuantes, así decía, cometían errores, entonces en ese caso se les iba a multar, inclusive a un sumario administrativo, inclusive se les iba a sacar de la administración tributaria. Eso, por ejemplo, ya se omite ahora con este artículo, por un lado. Por otro lado, es importante también decir de que si la Subsecretaría de Estado de Tributación quiere recaudar, nosotros los contadores somos el brazo ejecutor, ¿no? Claro. Si nosotros apoyamos, ayudamos, pero lógico que va a aumentar
aumentar las recaudaciones. Pero yo digo una cosa muy importante y recalco permanentemente, si la Subsecretaría de Estado de Tributación quiere aumentar su recaudación, tiene demasiado parámetros para poder realizarlo. Uno de ellos es ampliar la base de contribuyentes, claro, exigir el cumplimiento de sus obligaciones a aquellos sectores que menos contribuyen, que sabemos quiénes son. Ejemplo, yo siempre digo ahí, sí, alquiler de inmuebles. Señora viceministra, ¿cuánta gente no paga impuesto por alquiler de inmuebles? ¿Cuánto le va a llevar? Solamente tiene que pensar. Y pensar significa, hago un convenio con la municipalidad y me pasa los números de cuentas corrientes. Lleva 5 minutos, pero usted no está pensando en la formalización del país. Usted le está exigiendo a los demás. ¿Cuánto tiempo le lleva asociarse con los gremios de todos los pequeños productores y decir, la subsecretaría pone 5 personas durante todos los días de la semana para que vengan aquí y nosotros le vamos a enseñar cómo se llena? Estamos yéndonos por un camino equivocado. El camino del terror, sembrar el terror para los contribuyentes, no es el camino adecuado. Se tiene que promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones. ¿Vos no crees eso, Alba? No, por sobre todas las cosas me viene en mente ahora que estabas hablando de eso. Ellos pusieron en un momento dado un vehículo que iba recorriendo los países, pero yo no le quiero defender a nadie ni tampoco es mi intención, sino simplemente quiero decir que también hay contadores y contadores, Nora, ¿verdad? Se fueron a un lugar en Caguazú, voy a decir porque salió en el diario, eso, se fueron y comenzaron a cobrar, eso era gratuito, la actualización de datos, la inscripción voluntaria, y a eso hay que atender, claro, a la inscripción voluntaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Los contadores que estaban ahí en Caguazú comenzaron a cobrar. Lógico que se terminó de balde. Es decir, también hay sectores y sectores informales. Una última conclusión porque ya nos está llamando al corte. La administración tributaria no es lo que se está haciendo ahora. Administrar la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene diferentes funciones. Estamos muy lejos de lo que debe ser. Deben existir acuerdos reales. Debe aprender a delegarse, deben aprenderse a establecerse políticas y marcos, y todos los ciudadanos somos responsables de la formalización. Desde el gremio de semillas hasta el gremio de tomates, hasta el gremio de la confección, todos. Y todos debemos apoyar la formalización de la economía porque es la única manera que nuestro país va a salir adelante. Y al contribuyente hay que respetarlo, y al hay contador, que premiarlo, hay que darle mente positiva y no sentir que se siente perseguido, porque con la persecución no vamos a lograr. Y aquellos que no cumplen con sus obligaciones, castigo ejemplar. Así mismo. ¿Estamos de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Última palabra porque ya nos dicen que pasó gracias, el Nora. momento. Te agradezco mucho, les saludo a todos los queridos colegas contadores, ¿verdad? Siempre estamos al servicio de los contadores y vamos a seguir luchando para que nuestra profesión sea dignificada por sobre todas las cosas y que tratemos de alcanzar lo que más estamos ansiando permanentemente, que es la ley de colegiación obligatoria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lastimosamente tenemos que ir al corte ya. Muchísimas gracias a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla, un look más pelo corto para el invierno, y por supuesto también a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, Sand, Powerform, Villa Jardín, Fotrien y Vicio Déjame Uno. Y no se olvide, www.ruoti.com.py. Están iniciando nuestra segunda convocatoria. Ya terminaron de presentar el IRAGRO, ya terminaron de presentar el IRASIS. El no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Para los profesionales capacitados hay mucho trabajo y le invitamos a que forme parte del selecto grupo de profesionales altamente capacitados en materia tributaria aquí en nuestro Instituto Fotrien. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, Alba, gracias. Y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad, presentaron
Educación tributaria paso a paso. Con los auspicios de Osvaldo Mucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.